Hola chicos, muy buen día. En esta ocasión vamos a hacer revisión del día 15 de octubre sobre el proyecto Pet Paradise, en este borrador del segundo avance. Me gusta mucho su portada, muchas gracias, está bastante bien. Solamente comentar que, pues bueno, el maestro amado es otro, entonces pues ahí habría que corregir. Mi nombre sí es Jesús y sí es García, también es Enrique obviamente, pero no soy amado, entonces eh, pues bueno, habrá que corregir el apellido, por favor. Bien, dentro de su documento ahora sí vamos a ir un poquito más de lleno. Ujú. Vi que tiene una portada. Dentro de esta portada es importante el tema de la calidad de la imagen, que en este caso se perdió un poquito, no sé si por el tipo de imagen que utilizaron, por el tamaño o demás motivos. Si utilizaron la técnica, por ejemplo, que utilicé yo dentro de un PowerPoint bastante básica, les recomiendo que en lugar de guardarlo directamente con un recorte de página, lo hagan con la opción de seleccionar todas las figuras dentro de esa diapositiva, dar clic derecho y seleccionar la opción guardar como imagen. O también irse a las opciones de PowerPoint, archivo guardar como y eligen un formato de archivo imagen. ¿Okay? De esta manera perderá menos calidad o se distorsionará menos, que en este caso supongo fue lo que sucedió. Bien, su párrafo introductorio, en términos generales, pues bueno, está básico, está bien, pero solamente me comentan dentro del detalle cuál es el primer apartado. Y dentro de este párrafo introductorio deben de comentarme cuáles son todos los puntos que se van a mencionar dentro del texto. Entonces aquí solamente me mencionan temas de el mercado, pero también deben de decirme que más adelante se comenta sobre el SEPTA, después sobre el Porter, también el cliente, competencia y demás. Todo eso tiene que estar aquí en la parte introductoria. Cuando llegamos al mercado me parece bastante mejor. Solamente hay que comentar que cuando hablan de la parte del clima, de la temperatura, está bastante bien, es un factor bastante importante para ustedes, pero sería también interesante que plantearan cuáles son esas altas temperaturas en la ciudad, para que quede todavía más clara esta característica. Pasando al SEPTA, aquí sí tenemos algunos comentarios importantes que hacer. Dentro de las tablas me parece bastante bien lo que están utilizando para sus tipos de letra, colores y demás, pero donde hay que hacer correcciones es directamente en la explicación que están teniendo. La explicación ustedes ya le están orientando a si los factores son positivos o negativos y están tratando de justificar o explicar por qué, pero no va por ahí. La explicación tiene que ver con qué significa el factor, no cómo los impacta a ustedes. Eso va en las conclusiones. Lo que va en la tabla es qué significa el factor. Familias dispuestas a pagar hasta 4,000 pesos mensuales significa que, de acuerdo a un análisis de tal fuente, digamos de proceso.com, existen en México 4,000 familias o no sé, 50,000 personas que en promedio gastan más de 4,000 pesos mensuales en sus mascotas. ¿Ok? Directo, el punto de la nota. No si es positivo, si es negativo, cómo impacta, no. Eso no nos interesa en la tabla. Eso lo vamos a plantear ya en los factores. ¿Ok? Y ya en los factores, como les digo, es donde planteamos si es positivo o si es negativo el factor. Entonces, ese comentario aplica para todo su SEPTA. Todas las tablas que traen en este sentido tienen que ser corregidas para que la explicación sea precisamente comentando de qué trata el factor y ya en las conclusiones de cada tablita van poniendo el impacto que tiene sobre su empresa. ¿Ok? Vamos entonces después al resumen del SEPTA. Aquí dentro de esta tabla de resumen, que pues bueno, básicamente es la que tienen dentro de su Excel, les voy a pedir que a la hora de pegarla eliminen la columna de fuente. Esta columna de fuente en esta sección del documento no nos ayuda mucho, al contrario nos perjudica, porque todo lo bonito, todo lo padre que se veía su documento, se ve tapado por esa tabla. Entonces, esta franjita que traen a la izquierda, los pocos márgenes que quedan a la derecha,
Si eliminaran esta columna de fuentes se vería mucho mejor. Entonces les recomiendo hagan eso, copien y peguen pero sin la columna de fuente para que tenga un mejor acomodo su tabla. ¿Vale? Acá la conclusión, pues bueno, no me parece mal, está bastante aceptable. Dentro del cliente hay algunos comentarios importantes también para realizar. Primero, cuando hablan de las características del mercado o de su segmento en particular, comentan dentro de la cuestión conductual, me imagino, que van orientados hacia personas que gustan festejar fechas importantes para ellos, para sus mascotas, y me ponen un etcétera. Ese etcétera no le veo razón de ser. Si me van a plantear qué otras cosas son las que están a las que van dirigidas, pues plantéenlas, no le pongan un etcétera, porque ese etcétera para mí no significa absolutamente nada con el contexto que le están dando ustedes. Entonces, o eliminan el etcétera, o ponen todos aquellos puntos que significa ese etcétera. ¿Vale? Un poquito más adelante, me plantean esto, que la información de edad y sexo se sacó de INEGI. Pero, ¿qué información de edad y sexo se refieren? Estas características, pero de INEGI no lo sacaron, esto lo crearon ustedes. Yo me imagino que se referían a la cantidad de habitantes con esas características de edad y sexo, lo cual no lo veo en ninguna parte. Lo único que veo de cantidades es esto que plantean en la parte inferior, pero acá me dicen que tiene que ver con estadísticas de AMAI. ¿Okay? Y lo de AMAI pues tiene que ver con el nivel socioeconómico, no con el sexo o edad de las personas necesariamente. Entonces por aquí traen todo un revoltijo que hay que corregir, por favor. Chequen con un poquito más de detenimiento la guía o los ejemplos que hemos visto en clase para corregir esta sección. Dentro de mi competencia, pues aquí no hay tanta competencia en la ciudad, entonces no hay mucho que hacer, está aceptable. Con las fuerzas clave es importante mencionar que durante sus conclusiones están dándole un enfoque un poquito erróneo a las tablas. Recordemos que lo que busca el análisis de las fuerzas de Porter o de las fuerzas de la industria es identificar qué tan atractiva es precisamente la industria para una empresa. Entonces, con base en eso, tendríamos que plantear la conclusión. Dentro de su Excel les aparece si es favorable o desfavorable. Y eso se refiere a que es favorable la industria o es desfavorable la industria. Ustedes su conclusión tendrían que hacerlo con base en eso. Entonces, por ejemplo, si en la primera fuerza les apareció un resultado favorable, tendrían que plantear por qué es favorable esa industria. Entonces, con base en el análisis realizado para la primera fuerza de Porter, se ha identificado que la industria es favorable, ya que existen muchos mecanismos que impiden a otras empresas entrar a este mercado. ¿Ok? Por eso es favorable, porque no muchos pueden entrar. O es desfavorable porque es muy fácil entrar. Lo mismo con las demás fuerzas de la industria. Porque en muchos casos se van por otro lado totalmente. Por ejemplo, aquí, que es la fuerza de los proveedores, me hablan de que el resultado es negativo. Pero ¿a qué se refieren con resultado negativo? Si se refieren a que tiene muchos nos, entonces lo entendieron totalmente mal. El que más nos preocupa es el de no existe otro insumo. No, les debe preocupar en general primero si es favorable o no es favorable. Es decir, en este caso están hablando del poder de negociación de los proveedores. Es decir, qué tanto poder tienen los proveedores cuando están negociando con ustedes. ¿Ok? Entonces, si tienen mucho poder, lo tienen que plantear aquí. Si los que tienen poder es la empresa y no los proveedores, hay que plantearlo también de este lado. Lo mismo con los clientes y bueno, con los demás. Quizá lo único que sí está un poquito más claro es el tema de los sustitutos y por ahí el de competidores, debido a que no existen muchos. Pero de las primeras tres fuerzas sí hay que checarle un poquito más a detalle. Cuando entramos al análisis de la situación interna y externa, también hay algunos puntos que comentar. Primero, la manera en que están describiendo el por qué calificaron de cierta manera o utilizaron alguna ponderación, casi en todos los casos es lo mismo. Porque es muy importante, porque no,
por los gustos, por X razón. Sin embargo, se deben plantear de manera diferente la ponderación que la calificación. Recordemos, la ponderación lo hacemos tomando en cuenta qué tan importante es ese factor. En este caso, por ejemplo, que les estoy marcando, están hablando de esa importancia, lo cual está excelente. Pero la calificación es algo distinto. La calificación dentro de la MEFE significa qué tan bien está llevando a cabo la empresa sus acciones o estrategias para aprovechar esa oportunidad. Y de eso no me comentan absolutamente nada en ningún punto de las oportunidades ni de las amenazas. Entonces, ojo, se tienen que plantear por separado. Primero, la ponderación, qué tan importante es, que repito, ustedes se lo están poniendo, pero no me están diciendo nada de la calificación. Entonces les hace falta esa parte en toda su MEFE. Dentro de la tabla como tal, pues no hay mucho que mencionar, está bastante bien. Con el detalle que me hace falta la interpretación. Este 3 que les apareció al final, su calificación de la matriz, ¿por qué? O no por qué, sino qué es lo que significa. Esa interpretación es la que necesito aquí al final de la tabla. Con la MEFI, pues les faltó bastantito más. Tienen que plantear los factores exactamente igual que como lo están haciendo acá en la MEFE. Bueno, ya con la corrección que les acabo de mencionar hace un rato. De manera que se identifique con mayor claridad qué significa cada uno de los factores que están comentando. Además de esto, dentro de la propia matriz pueden poner, esta es la F, dentro de bueno, la matriz está bien, pero sí tienen que describir cada factor por separado, explicando por qué la ponderación y por qué la calificación. ¿Ok? Justo ahorita acabo de recordar que sí traen algunos elementos donde sí lo plantean por separado acá en la MEFE. Por ejemplo aquí, su ponderación fue de 0.07 porque es un factor importante para la empresa. Se están implementando mejores medidas de seguridad. Es un factor importante para la empresa con 0.07, pero arriba me están planteando un factor importante para la empresa en 0.15, el doble de lo que tiene ese factor. Entonces, ojo ahí, porque qué tan importante es en realidad. Entonces, tiene que tener coherencia lo que están planteando. Pero acá sí me dicen, además se le asignó una calificación de 2.0 dado que estamos trabajando en la seguridad óptima local. En este caso, sí me están planteando el porqué de la calificación. Aquí sí lo están separando, está bien, pero no tiene coherencia lo que me mencionan en cuanto al nivel de importancia, considerando los puntos que le dieron a otros factores que fueron mayores y que también dijeron es un factor importante. ¿Ok? Bien, dentro de la MEFI, entonces les decía, les hace falta la descripción de los factores por separado y nos hace falta obviamente una descripción más detallada o una interpretación más detallada de su calificación. No debe ser solamente 3 líneas, debemos tener un poquito más de noción o de análisis planteando cuáles de los factores mencionados son los más importantes, en qué se debe enfocar la empresa considerando esa matriz y demás. Dentro del FODA vamos a plantear dos comentarios. Número 1, dentro de su FODA se tiene que especificar qué significa esa iniciativa o cómo es que la van a implementar. En este caso, si plantean eso, está bien, en la mayoría de los casos. Pero también tienen que escribir por qué están planteando los factores de donde salió. Es decir, cómo es que esta iniciativa estratégica va a aprovechar la fortaleza tal y la oportunidad tal. O la debilidad X y la amenaza Y. ¿De acuerdo? No es solamente la cuestión de explicar a la SBA, sino plantear también el por qué se utilizaron ciertos factores para poder crearlo. ¿Vale? Muy bien. Entonces vamos a dejar hasta aquí la revisión. En términos generales está bastante bien, pero sí tienen todavía trabajo que hacer para corregir esto que acabamos de comentar. Sobre temas de diseño, me gustó mucho. Muchas gracias. Sigan así, por favor. Que tengan un excelente día y nos vemos en clase.